Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a nuestro conversatorio con Alicia Riego. Primero queremos introducirlos un poquito sobre Somos Celíacos. Somos Celíacos está conformado por Lady Sin Gluten, que es Catherine Chalhani, y por Sintacni Lat Pty, que es mi persona, Rocío Vidal, y nosotros hemos creado esta cuenta para poder crear concientización sobre la enfermedad celíaca, para poder brindar tips, brindar recetas, y como ya ven, ver en estos webinars y estos live, en donde estamos brindándoles un montón de conocimiento a personas que padecen la enfermedad desde algunos tiempos y a aquellos que están recién diagnosticados. Sin más, los dejo con Alicia Rego. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias de antemano por la invitación. A Rocío Vidal, ¿me ven bien? A Rocío Vidal, Catita Chahani, Lady Sin Gluten. Es un placer y un honor para mí formar parte de este momentito de ustedes, compartir un poquito lo que sé en este tema, que por cierto no solamente atañe a celíacos, sensibles, intolerantes, sino creo que a todos. Creo que es un tema que nos puede interesar a todos, y más en este momento en que tenemos que cuidarnos muchísimo, cuidar nuestra salud mental. Son tiempos muy difíciles y tenemos que ahorrar energías para nosotros. Así que en ese sentido empiezo a hablarle de lo que se trata esto. Se trata de entender que, o no, vamos a ir viendo, si el sistema entérico tiene influencia en nuestras emociones, en nuestra salud mental, y si efectivamente, como tanto se escucha, el intestino es un segundo cerebro. Eso lo vamos a ir desarrollando, ¿vale? Hasta ahora la comunidad médica, nadie ha puesto en duda que el sistema nervioso, el cerebro, influye en nuestro sistema digestivo. De hecho, lo podemos vivir en carne propia. No sé si se acuerdan o han escuchado, les ha pasado con un bebé de pecho que en el primer trimestre llora y llora por cólicos, que se retuerce del dolorcito. Algunos pediatras lo achacan a inmadurez del sistema digestivo, pero en otros pediatras pues dicen, pues el niño está bien. Esto puede ser estrés. Y si bien este bebé no tiene el cerebro desarrollado como un adulto, con lo cual el pensamiento, la memoria no se da como tal, puede haber un estrés que implica dolor. De hecho, uno le habla al bebé, le toca, lo arrulla, todo lo que tiene que ver con los sentidos visuales, auditivos, kinestésicos, y el bebé se tranquiliza. Pareciera que entonces la barriguita deja de doler, ¿no? Vemos entonces conexión sistema nervioso, sistema digestivo. ¿A quién no le ha pasado que en un examen se pone nervioso o se puso nervioso y le da ganas hasta de ir al baño, o empieza con náuseas en las vísperas de un viaje, cuando hay un problema en la vida y que uno no sabe manejar el estrés? También puede haber problemas digestivos. De hecho, los gastros, algunos achacan el colon irritable a un mal manejo o problemas que tienen que ver con el sistema nervioso. Ya en la terminología más amigable, cuando uno tiene, la típica niña que tiene el novio, dice, ay mamá, vi a este niño que me gusta, o mi novio, y me empezaron las maripositas en el estómago, ¿no? Ahí vemos también la conexión. En las canciones, en la poesía, por ejemplo, Juan Luis Guerra cantando Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ¿no? Pienso que me gusta, no me está mirando, me sube la bilirrubina, que como sabemos forma parte de la bilis, sistema de la vesícula, y eso vamos a ver que también forma parte del sistema entérico, ¿ves? Entonces hasta ahora estamos claritos que nuestro cerebrito tiene influencia en nuestro sistema digestivo. Pero vamos a ir viendo si también puede ser al revés y qué tanto. Antes de eso, voy a hacer un pequeño especie de prólogos de términos que me parece importante repasar, porque muchos de ustedes lo pueden conocer, pero otros no, y no tienen por qué conocerlos, pero los usamos mucho en psicología, y sobre todo en psicología que tienen que ver con esto, con la neurobiología y las emociones y la microbiota y tal. Entonces quiero repasarlos para que lo tengan muy clarito, porque cuando los diga ya no les suenen familiares. El primero es que no sepa, pues, o no se acuerde, es una célula del sistema nervioso, ¿no? Igual que hay células en la piel, las neuronas son las células del sistema nervioso. Neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Las neuronas, esas unidades tan pequeñitas, se comunican unas con otras. Los neurotransmisores son, por así decirlo, sustancias que permiten
esa comunicación entre ellas. Eso está todo el tiempo activo y es lo que permite pensamientos, todo lo que se da en el cerebro es a través de esas conexiones, que se llaman conexiones sinápticas. Neuronas que se comunican unas con otras a través de neurotransmisores. ¿Qué de los neurotransmisores yo voy a hablar bastante en esta charla? Porque tienen que ver con el bienestar emocional y con las emociones. Hay varios, pero voy a hablar de dos principalmente, que son la serotonina y la dopamina. La serotonina es el neurotransmisor que por excelencia se le relaciona con el placer, con el estado de ánimo, con estados que tienen que ver con la relajación, con el disfrute de la vida, todo lo que tiene que ver con la felicidad, por así decirlo, hasta el placer sexual tiene que ver con la serotonina, las ganas de vivir. Cuando uno está deprimido, se dice que hay problemas con este neurotransmisor. También voy a hablar un poquito de la dopamina, que es como el primo de la serotonina. La dopamina tiene más que ver con el placer, con la actividad, también con las ganas de conectarte con las cosas, con prestar atención, con las relaciones sociales. La dopamina también interfiere mucho. La serotonina, se me escapó decir, que tiene que ver con el sueño también. La dopamina, cuando está baja, puede derivar en problemas hasta de enfermedad bipolar o en casos menores un déficit de atención. Eso atañe a la serotonina. Un quinto término que podría mencionar, el sistema entérico, que eso lo voy a explicar más adelante, pero que viene a ser el sistema digestivo prácticamente, pero con más órganos que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, la microbiota. No puedo hablar esta charla sin mencionar el papel de la microbiota en el sistema entérico y con las emociones. En resumidas cuentas, es una comunidad de microorganismos que conviven de forma simbiótica con nosotros, que reciben algo de nosotros, pero que también nos van a dar a nosotros mucho más de lo que podíamos creer, y cada vez hay más literatura para explicar sobre esto. En el hilo conductual de la microbiota, quizás aparezca a lo largo de mi charla, por ejemplo, disbiosis, ¿no? Disbiosis, para que tengan claro, es cuando hay una alteración de la microbiota, porque estos microorganismos que conviven en nosotros en armonía, puede que a veces no estén tan armónicos por otras circunstancias que vamos a ir viendo después, y puede que entren otros microorganismos patógenos y haya una alteración de esa microbiota que tanto nos da, que nos apoya en nuestro sistema inmunológico, pues puede fallar. Entonces, ahí entonces entraría la disbiosis. Otro término, rapidito en mi glosario, permeabilidad intestinal, que probablemente también salga a lo largo de la charla. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Para hacerlo sencillito, el intestino tiene como una membrana que debe ser lisita. Cuando hay un intestino permeable, no solamente por enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, por otras cosas relacionadas con una mala nutrición, por un mal sistema digestivo, por la inflamación, puede ocurrir que las celulitas estén como separaditas y haya como unos pequeños espacios, ¿no? Lo que en Estados Unidos le llaman liquid gut, y en esos espacios se puede filtrar, en vez de la comida ser absorbida, se pueden filtrar toxinas y cosas no buenas para nuestro organismo. Se filtran y se van por esa permeabilidad. Otro término que a lo largo de la charla también puede salir son los prebióticos, que tanto se habla de los prebióticos, y a la mano de los prebióticos, los probióticos. Los prebióticos vienen a ser como el alimento del que utiliza el probiótico. Por lo general son fibras, y al final de la charla, si quieren algún consejito, yo les puedo hablar de qué alimentos son unos buenos prebióticos. Esa es como la gasolina del probiótico. ¿Qué es el probiótico? Es el microbio, acuérdense que hablamos de microbiota, el microbio bueno que ayuda a que ese ecosistema pues nos apoye. Esos son los probióticos, y ya incluso uno los puede suplementar si hay alteraciones en la microbiota. Finalmente puede que aparezca en medio tiempo y mencionen las citoquinas, que son sustancias que se desarrollan en demasía cuando algo no está pasando bien en el cuerpo. Saltan las citoquinas y son como señales de alarma. Entonces ese es el pequeño glosario que va a tener en cuenta, porque lo voy a mencionar a cada rato. Antes de entrar en materia, quiero que sepan por qué yo estoy aquí hoy hablando de esto. Yo soy una psicóloga, ahora mismo me dedico a la clínica, pero por muchos años trabajé como psicóloga educativa en el Colegio de las Esclavas, mi alma mater, un trabajo que disfruté muchísimo.
Y para mí, pues este tema, la verdad, me era bastante ajeno en mi vida, hasta que yo misma empecé a sentirme mal, muy mal. De eso no es un secreto, yo hasta escribí un libro, de hecho, contando mi experiencia, porque fue una experiencia muy fuerte, de la que pudieron dar cuenta mis amistades, mi familia, lo vivió en carne propia a través de mí misma, ¿no? Estuve muy mal, ¿por qué y cómo? Lo voy a hacer cortito, porque esta charla no se trata de mi libro, pero lo que quiero es que vean cómo termino yo aquí en este tema que hoy en día me apasiona tanto y que me movió a investigar. Como me siento tan mal y los doctores no saben qué tengo, ahí empieza como un peregrinaje de búsqueda. Fue a raíz de una histerectomía a la que fui sometida en el 2011. Hoy ya sabemos que ese corte transversal en algunas mujeres, llámese histerectomía o cesárea, pueden alterar la microbiota que tenemos en esa zona, puede producir estrés intestinal y puede disparar una cadena de reacciones, en mi caso autoinmunes, como la enfermedad celíaca, ¿no? A raíz de la histerectomía, yo me empiezo a sentir muy, muy mal, con síntomas extradigestivos. La enfermedad celíaca se piensa que es un tema de dolor de barriga, de eso estoy segura que Rocío y Katy ya han hablado un montón, así que no me voy a extender, pero compete a muchos otros más síntomas. Bienestar emocional, por supuesto. Yo me sentía muy mal anímicamente. Fui diagnosticada con depresión, me dieron pastillas para el insomnio, mis colegas se volcaron en mí, nadie sabía lo que me estaba pasando. Y yo creo que yo abrí un antes y un después en la comunidad médica con mi caso. No porque fuera la primera celíaca en Panamá, sino que yo creo que fui la primera celíaca más pesada que había. Porque yo fui a todos los doctores de Panamá y yo les decía, yo tengo algo. Y no lo estoy inventando. Tengo algo físico que me está haciendo sentirme mal a nivel anímico. Y bueno, muchos doctores no le dieron credibilidad a mis discursos. Me fui hasta una clínica, a un hospital en Estados Unidos buscando respuestas. Regresé igual, pero de tanto investigar, bueno, al final también encontré buenos doctores en mi camino, con los cuales me siento muy agradecida. Se dio con mi diagnóstico, que es la enfermedad celíaca. Y como digo, no se trata de esto la charla. Se trata de entender la relación del sistema digestivo, que es lo que se está siendo atacado por la enfermedad celíaca, y la parte emocional. Pues a raíz de esa experiencia, entonces empiezo a investigar mucho más, porque si me afecta a mí que soy celíaca, esa incomodidad intestinal, cuánto no a cualquier persona, aunque no tenga esta condición. Disculpa, Alicia, que te Sí, interrumpa, pero me sí. gustaría que mencionaras el nombre de tu libro, porque seguramente hay algunas personas que no lo han leído aún, y es un Sí. libro fabuloso, que me lo leí en una sentada, en un mediodía. O sea que Gracias. realmente Aquí lo tengo, y no es por hacer publicidad, pero se llaman Las Cuentas del Collar Roto. Y de hecho yo suelo usar este collar que está relacionado con mi libro porque me contacta con ese momento tan difícil, pero también mi parte resiliente que afloró ahí y es la que me acompaña, sobre todo en momentos tan duros como esta pandemia, ¿no? Entonces se llama Las Cuentas del Collar Roto y este es el collar que simboliza esta obra. Gracias, Katy, por la... Maravilloso. Gracias. Bueno, pues a partir de esa experiencia personal empieza mi investigación sobre el tema, porque los celíacos, que cuando nos metemos a investigar esto del intestino, solemos querer dar saltos más cualitativos, queremos como que saber más. ¿Y por qué algo nos afecta de esta manera? ¿Por qué algo intestinal, digestivo, te puede dar insomnio? ¿Por qué te sientes mal anímicamente? ¿Por qué puedes estar apático, con bajón? ¿Por qué? Si es un tema, supuestamente el intestino, uno lo asocia como una cañería de desechos que puede tener que ver con las emociones. Entonces, nos invita a estudiar un poquito más. Y ese salto también viene dado por el tema de la microbiota, que es, wow, es un tema apasionante, del que me confieso una gran enamorada. Y cada vez estudio más. En Panamá tenemos una experta en microbiota, experta. Si algún día quisiera alguien preguntarme quién es, yo le doy las direcciones porque ella fue mi maestra en lo que sé de microbiota y la que me invitó a investigar un poquito más. Entonces, ¿qué es el sistema entérico? Entrando en materia. En el lenguaje coloquial se llama sistema digestivo, pero es un poco más, porque implica pues desde el estómago, aunque hay algunos estudiosos que les gusta introducir la boca y el esófago, pero
la comunidad que está metida en este medio lo dirige más a la parte que tiene que ver, que empieza con el estómago y que termina pues en el colon descendente. Aquí está escribiendo exactamente, es ella. Y en el sistema entérico participan también como grandes aliados el páncreas y el hígado, porque también serían sustancias que apoyan a todos esos procesos digestivos. Esos son como los aliados, serían como el Robin para el Batman, ¿no? Pero el superhéroe del sistema entérico es la microbiota. Ese es uno de los superhéroes y creo que eso les puede interesar no solamente a los celíacos. Todos tenemos una microbiota, todos. Y que de alguna manera tenemos que meterle mente si quisiéramos sentirnos cada vez mejor. Yo personalmente creo que la medicina del futuro, porque todavía está mucho en pañales, pero va a apuntar a esto de la microbiota. Yo me voy a atañer a la parte emocional, pero en salud médica, la microbiota va a dejar mucho, mucho, mucho interesante cada vez más. Bueno, ¿qué es la microbiota? Les explico, ya adelanté un poquito, que es un ecosistema, ¿no? Que tenemos todos en el que conviven microorganismos. Para que una microbiota sea buena, deben primar los microorganismos buenos, aunque puede haber ahí una bacteria no tan buena, puede haber una cándida, puede haber un virus, pero bueno, la microbiota en su conjunto, en cada uno cuando es sana, todo es simbiótico y actúa bien y nos apoya este sistema digestivo, a la inmunidad también ese es otro tema aparte, lo de la inmunidad, pero también es el gran apoyo del sistema inmunológico. A mí no me gusta siempre como que meter un dato histórico porque por darle honor a la justicia, y fue Elías Mechnikov el primero que habló con propiedad de la microbiota. Él tuvo una esposa que murió por tuberculosis, entonces le interesó todo este mundo de los virus, de los patógenos, y empezó a estudiar, eso fue en el siglo XIX, empezó a estudiar la influencia de los microbios en la salud, hizo aportes muy interesantes ya en esa época. A partir de ahí hubo muchas investigaciones, yo he leído un montón, pero quizás el primero que acopia todo es Gershon, en un libro que se llama The Second Brain, que yo sepa no tiene traducción al inglés. Tiene un primo hermano de un español que yo lo tengo, que se llama El Segundo Cerebro, pero Michael Gershon no tiene traducción en inglés, y es una auténtica joya donde se explica el sistema entérico y la importancia de la microbiota. Fueron de los pioneros. Yo sí me leí el libro de Gershon, alguien se lo presté, no me lo ha devuelto. Pero bueno, el que quisiera leer un poquito sobre este tema, este español, que es como el primo hermano, está bastante bien. A partir de él hubo muchos estudios, terminando por ejemplo, Alexander Younger, que es bien conocido, es más comercial, pero está bien también para iniciarse en el tema. Él tiene un libro que se llama Intestino Sano, Vida Sana. Bien, entonces, ¿qué hace la microbiota? La microbiota apoya nuestro sistema entérico de muchísimas maneras, a través de nutrientes, a través de mensajes, y se empieza a formar la microbiota, la nuestra, la de todos, ya en el útero, porque el bebé tiene conexión a través de la placenta con la microbiota de la mamá, ¿no? De la madre. Y si la madre goza de una buena salud intestinal, le puede proveer ya a su bebé las primeras buenas colonizaciones de su microbiota. Entonces ahí empieza a formarse esta comunidad, esta comunidad armónica que convive y en que la que van de alguna manera admitiéndose nuevas bacterias buenas para la salud. Por ejemplo, ya en el parto, es distinto a un bebé que nace por parto vaginal, a nivel microflora tiene, por ejemplo, él recibe más los lactobacilos que un bebé que nace por parto por cesárea. La microbiota es distinta. También a través de la lactancia. Con la lactancia hay muchos oligosacáridos que aportan mucho a la microbiota. Con los primeros alimentos, los alimentos que recibe ese bebé, ahí también se va formando su contacto con la naturaleza también, que tanto el niño puede explorar y enriquecerse de buenas bacterias, ¿no?
Entonces, esos son los primeros años donde se va formando la microbiota, y hay algunos neurólogos que se atreven a asegurar que si esa microbiota en esos primeros años no es del todo equilibrada, se pueden disparar genes relacionados con enfermedades como autismo, Asperger, déficit de atención, temas de control motor, por ejemplo. No significa ahora, por ejemplo, que un niño que haya nacido por cesárea o no lo han amamantado va a tener una mala microbiota. No, eso se puede revertir y después vamos a hablar por qué. Pero quiero que entiendan es cómo se empieza a generar la microbiota, qué aporte tiene también la salud intestinal de la propia madre, ¿no? Y cómo esto vaya incidiendo. ¿Y cómo incide entonces la microbiota, sistema entérico y emociones? Que es al fin de cuentas de lo que se trata la charla. ¿Es o no el sistema entérico un cerebro por sí mismo? Los autores modernos a los que yo hago alusión, y cada vez hay más en la literatura, dicen que sí. Igual que nuestro primer cerebro conecta con nuestro aparato digestivo, con nuestro sistema entérico para dar mensajes, el sistema entérico, con todos los órganos que les expliqué, incluido la microbiota, tiene por sí mismo una vida autónoma y es capaz de mandar mensajes al cerebro y regir también funciones importantísimas. Y de muchas maneras. Hay como 4 vías de conexión. Pero, por ejemplo, una, y es la que ya habló Gershon en su momento, la serotonina. El sistema entérico produce alrededor de unos científicos hablan de 80, otros de 95%, a través de esas células nerviosas que se comprueban que están y que existen en el sistema entérico, igual parecidas a las neuronas, del 80 al 95% de serotonina. Acuérdense, les acabo de hablar de serotonina, neurotransmisor que permite la comunicación de neuronas relacionado con ¿qué? Con felicidad, con sueño, con estar tranquilos, lo contrario a la ansiedad. Entonces ya empecemos a hilvanar ideas. Mi sistema entérico, que consta también de células nerviosas, que antes se pensaban que solamente existían en el cerebro, ya sabemos que no, que hay y muchísimas, hay billones y billones. Ojo, ya no solamente en el sistema entérico, se habla de que también hay, igual que microbiota, hasta en los ojos hay, en la piel. O sea, esto está por todo el cuerpo. Ahora, claro, hay más en el intestino, en el colon sobre todo, hay más producción de serotonina. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Que por aquí viene el asunto. O sea, el bienestar emocional no solamente tiene que ver con esto, por supuesto que tiene que ver con esto, nuestro manejo de estrés, nuestros pensamientos, pero entonces si el 90, digamos por medio un 90% de serotonina es producido por nuestro sistema entérico, eso nos hace pensar que tenemos que empezar a revisar el estado de nuestro aparato digestivo y sobre todo el colon si queremos sentirnos bien. Ya no me estoy metiendo con la parte física, y eso es para una charla de 3 horas. Estoy hablando de la salud emocional, tan importante hoy en estos tiempos. Bueno, eso lo sabemos los psicólogos, que necesitamos estar muy fuertes mentalmente. Sobre la dopamina, también, no tanto como la serotonina, pero también se piensa que el sistema digestivo produce a través de estas células nerviosas más o menos alrededor de 50% de dopamina de todo el cuerpo. Y como acuérdense que les expliqué, la dopamina tiene que ver con funciones relacionadas con la atención, con la concentración. Por eso los niños con déficit de atención que me vienen a mi consulta, diagnosticados, yo no me meto con el diagnóstico para nada, pero yo invito a las mamás que revisen bien lo que están comiendo, porque el déficit de atención cursa con baja dopamina en muchos casos. Entonces, si sabemos que el colon y el sistema digestivo está relacionado con la dopamina, esos niñitos tienen que comer bien para que sus receptores estén bien y sus niveles dopaminérgicos estén bien. Igual que los niños que nos llegan, o nosotros adultos ansiosos. Yo soy psicóloga, como Katy y Rocío dijeron, entonces yo hago terapia clínica y hablamos pues con mis pacientes de lo que eso está relacionado con sus problemas. Pero yo sí intento meter siempre la propagandita
de que sea el tema que la persona esté tratando, o sea un duelo, el que acompañarse con una buena salud digestiva y un cuidar esa parte nuestra, puede que no resuelva el duelo, pero va a aportar a ese bienestar emocional, porque si le añadimos que la persona está mal por los motivos externos que pueda haber, y encima tenemos un sistema entérico inflamado, y ahora voy a hablar un poquito de la inflamación, entonces el proceso terapéutico va a complicar más. En mi caso, mi proceso, mi salud se trastornó simple y sencillamente por un mal funcionamiento de mi sistema entérico, por la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero a lo que voy es que aunque haya una causa externa real que tenga que ver con nuestros pensamientos, con nuestro cerebro, apoyarnos de un buen sistema digestivo para tener una buena serotonina y una buena cantidad de dopamina va a hacer que nos sintamos mejor. Otro mecanismo que nos demuestra que el sistema entérico es de alguna manera un cerebro también, es el que relaciona la inflamación con la depresión. Y eso no lo digo yo, lo dicen cada vez más psiquiatras. Se está relacionando depresión con inflamación. Ojo, no quiero decir a nadie que su depresión se deba a inflamación. Estoy hablando de una de las causales de que puede ser, sobre todo en personas que no mejoran a pesar de los fármacos, no mejoran la depresión, a pesar de toda la medicación. Quizás esas personas tienen que revisar cómo está esa microbiota, cómo está este sistema entérico y si hay inflamación en el cuerpo. Y como digo, a mí me gusta sustentarlo con la ciencia. Y en ese sentido, pues, tengo un libro que lo compré de una psiquiatra española, se llama Marian Rojas Estapé, que yo no lo compré pensando que iba a hablar nada del sistema digestivo, para nada. Lo compré porque me gusta mucho ella, es un libro que tiene que ver con emociones, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo en una página que empiezo a leer del libro, ella habla del aparato digestivo y la inflamación, y habla del rol que eso conlleva a la depresión. A modo de resumen, es muy interesante, que quiera el libro leer un poquito más, se lo recomiendo. Hay mucho rescatable y está relacionado con mi tema, pero yo voy a leer rapidito algo que dice ella, que tiene que ver con todo esto. La depresión va unida a una inflamación crónica de bajo grado asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. La depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias cardiovasculares y en el cáncer. Bueno, habla de fármacos y por qué las personas no responden a los fármacos, porque el tema viene más por el sistema digestivo. Habla de probióticos. Incluso me llamó la atención que en su libro se atreve a dar consejos hasta de ciertos alimentos que ayudan al sistema digestivo y en contrapeso pueden ayudar en los estados anímicos. Entonces, mira, aquí justamente hablaba de lo que les mencionaba. Los tratamientos farmacológicos están lejos de ser infalibles. 1/3 de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado. Ante ese vacío, la inflamación parece un elemento esencial en muchas personas que sufren de depresión. Y bueno, empieza a hablar también de microbiota y le da un espacio importantísimo a la microbiota. Habla del PCR, que es la proteína reactiva, que hoy la medimos tanto por el COVID, pero ella la menciona para hablar su relación para establecer su relación, por ejemplo, con alteraciones del sueño, del apetito, la falta de energía. O sea, un libro de una psiquiatra, ¿ven? Esto es ciencia, esto no es Alicia Rego, ni es... O sea, cada vez hay más estudios de peso científico que van a hablar de esto que yo les estoy hablando. Y como yo les digo, yo a mis pacientes, yo los invito a, sea lo que estemos tratando, que tengan ese apoyo, porque el proceso puede ser mucho más llevadero. Otra vía de conexión, ya mencionamos la serotonina, la dopamina, a través de las células nerviosas del sistema entérico, ¿verdad? Ahí ya tenemos una conexión, ya tenemos un cerebro entonces que está actuando. Obviamente no está pensando, ni está memorizando, pero está influenciando en estados de ánimo. Entonces tenemos por otro lado la depresión. Por otro mecanismo que está comprobado es la conexión del cerebro
directa, conexión directa con el sistema entérico, que es a través del nervio vago, que forma parte de un par craneal, que no voy a explicar ahora, pero para hacerlo sencillito, es como un cablecito que une el cerebro con el sistema digestivo y permite la comunicación en ambas vías. A veces, como el principio que les hablaba, es el cerebro el que dicta, pero el intestino también es el que, ojo, aquí algo no está bien, empieza a producir más de esto, yo voy a producir por ti. O sea, la relación a través del sistema vago es bidireccional. Y la autonomía este segundo cerebro es clarísima, clarísima. Entonces ya tenemos, fíjense, tenemos inflamación, tenemos microbiota, ¿m? Tenemos comunicación a través de señales nerviosas. Por el torrente sanguíneo también hay señales que el aparato digestivo manda al cerebro. Y también por algo muy básico. Fíjense, los neurotransmisores de los que he hablado y seguiré hablando, tan importantes como la serotonina y dopamina, para que puedan producirse, ellos no se dan por obvia gracia, necesitan también nutrientes. Acuérdense que las neuronas y las células del sistema digestivo tienen vida propia, son unidades de vida, y necesitan, para poder sintetizar esos neurotransmisores, buenos nutrientes, ¿vale? Por ejemplo, necesitan magnesio, necesitan calcio, necesitan aminoácidos para poder producir y liberar serotonina. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un intestino? Digo intestino, pero voy a hablar de un sistema entérico mejor, porque puede ser que sea el hígado lento. En general, un sistema entérico inflamado, que haya una permeabilidad intestinal, que la microbiota, ya sea por estrés, porque el estrés afecta a la microbiota, ya sea por muchos fármacos como antibióticos, los antibióticos muy buenos que ayudan a librarnos hasta de la muerte porque eliminan una bacteria que se mete un patógeno, a veces derriban también bacterias buenas. Entonces, si tenemos una flora intestinal pobre por estrés, por mala alimentación, por exceso de antibióticos, si tenemos un intestino inflamado, no vamos a poder absorber los nutrientes que tienen los alimentos y no le van a llegar ni a las células nerviosas del sistema entérico ni a las propias neuronas lo que necesitan para producir justamente esos dos grandes neurotransmisores responsables de nuestro bienestar emocional. Entonces es muy interesante que prestemos atención a nuestro sistema digestivo, no solo si queremos sentirnos bien físicamente, que de eso, como digo, eso nadie ha puesto en duda, sino queremos sentirnos bien anímicamente. Y fíjense, esto da para charlas de horas y horas. Otro ejemplo, está también comprobado, ya ahora sí, básicamente el intestino, ese órgano en particular, que es capaz de producir hasta hormonas. Eso antes nadie se le podía ocurrir que eso podía darse. Pues sí, el intestino produce algunas hormonas, unas de ellas, no voy a decir los nombres para no enredarlos, pero algunas de ellas están relacionadas con la saciedad. Hay mucha gente, y ahora con la cuarentena, que está comiendo mal de forma como impulsiva, otras están aprovechando para comer mejor, y unas me preguntan, pero es que yo no entiendo, no me siento saciado. Y yo les explico que el intestino cuando está inflamado no produce esas hormonas que mandan el mensaje de saciedad. Entonces, si el intestino no está bien y esas hormonas no se liberan, el cerebro no recibe el mensaje de que estoy saciado, que estoy lleno, y la persona quiere seguir comiendo. Amén de que tampoco se dan las sustancias necesarias para procesar bien la insulina, el depósito de grasas, entonces la persona empieza a engordar, y es más que nada un tema no tanto de la ingesta calórica, sino del estado de bienestar del intestino. Entonces, para que vean la relación, está cada vez más estudiada y cada vez más comprobada. En el sueño, la importancia de la salud digestiva, en el sueño, por carne propia lo puedo asegurar, y por la evidencia científica también. Acuérdense, serotonina, neurotransmisor, 90%, por decir una media, producida aquí, en el sistema digestivo. Tenemos, por ejemplo, intestino inflamado por comer mal. No solo, como les dije antes, esto no tiene que ver solamente con enfermedad celíaca. Cualquier persona que está mal alimentado
o por ejemplo que consume mucho alcohol. El alcohol tiende a matar la microbiota. Que no maneja bien el estrés, ¿no? Que tiene intestino permeable, que tiene disbiosis. Entonces, ¿cómo se va a producir serotonina? ¿Mm? No hay producción serotoninérgica y eso se nota en la calidad del sueño. En la ansiedad también. Hay muchas personas que no responden a fármacos para la ansiedad y se les sube y les sube las dosis. Entonces yo los invito a esas personas cuando llegan a mis manos, mejoremos la dieta, mejoremos la dieta, mejoremos el estado de tu sistema entérico. La mayoría, sin mentirles, reporta mejorías en el estado de ánimo, en la sensación de optimismo, porque eso tiene que ver también con las neuronas, en la conexión, los niños con problemas de atención, cuando empiezan a comer mejor, a eliminar, por ejemplo, el azúcar que es un gran inflamatorio de este sistema, la atención mejora muchísimo, la concentración, la irritabilidad de nuestros propios hijos. Entonces, ahora en cuarentena es muy importante que revisemos bien el estado de nuestro sistema digestivo. Otro ejemplo que también viene a corroborar tiene que ver con la absorción pura de nutrientes y de minerales y de vitaminas que inciden directamente con el estado anímico. Por ejemplo, la vitamina D. Yo, antes de empezar procesos terapéuticos con chicos, yo le digo a los papás, por favor, evaluemos en sangre 3 cositas. La tiroides, bueno, la tiroides porque ya es de cajón, ¿no? Porque a veces hay temas de depresión y relacionados con tiroides, pero 3 cositas que los doctores me dicen, pero Elisa, a veces me llaman, ¿tú por qué le mandaste a evaluar? Yo, por favor, evalúaselo, porque nos están reflejando cómo el intestino está, cómo está su estado, qué tanto está absorbiendo, cuáles son la vitamina D, el ácido fólico, la B12, ahí voy a decir un cuarto, la ferritina. En análisis de sangre tú puedes tener bien la hemoglobina, pero tu cuerpo, por esa mala absorción, no absorbe bien el hierro. Y eso está muy relacionado con la energía. Muchas personas andan con la energía bajísima, el ánimo súper bajo, no se quieren levantar de la cama, o están tristonas, y tiene que ver con estos minerales y estas vitaminas. Ahora, por ejemplo, en cuarentena, se ha disparado muchísimo en personas o en niños que hacían deporte al aire libre, se ha disparado cuadros de ansiedad. Y yo me puse a pensar, también por mis propios pacientes, ¿qué está pasando? Yo digo, claro, están bien muchos de ellos acostumbrados a estar al aire libre, a recibir el sol, ¿no? Y la vitamina D se recibe sobre todo del sol. Muchos de estos niños no están recibiendo la vitamina D. Y entonces yo digo, wow, por favor, en sangre, evaluemos cómo está la vitamina D de ese niño o de ese adulto que estaba acostumbrado a tomar sol o andar al aire libre. Y muchos me dicen, y vienen los resultados y la vitamina D estaba baja. En teoría, si uno toma en Panamá, un país tropical, y uno toma un poquito de sol, no debería tener la vitamina D baja. Una vitamina D baja suele tener que ver justamente por la inflamación y la mala absorción que se está dando en el intestino, por todo esto que les he mencionado, la mala dieta, la disbiosis, por la falta de bacterias buenas en esta flora intestinal. Entonces la vitamina D es importantísimo y además está relacionado con otros procesos, con otros órganos, con otras funciones que también tienen que ver con la salud mental. Por ejemplo, la vitamina D interfiere en el funcionamiento de la tiroides. Y la tiroides, el que ha tenido problemas de tiroides sabe que puede tener una depresión y una vez que empieza a tomar hormona tiroidea mejora. Pero a veces, solo con suplementar vitamina D, en algunos casos, y eso algunos endocrinos ya lo hacen, dan vitamina D y la propia tiroides mejora y todos los síntomas derivados del hipo o hipertiroidismo también mejoran y el ánimo mejora. Entonces ven que por todos lados hay una conexión y ya se puede decir con propiedad, o al menos así lo creo, y de los estudios a los que yo me estoy refiriendo, de que nuestro sistema entérico es un cerebro por sí mismo, ¿ok? Tiene interrelación por sí mismo, depende de lo que comemos, también depende de cómo manejemos el estrés, cómo
Como lo dije antes, esto es una relación de dos vías. Una persona a lo mejor no come tan bien como yo, que me cuido tanto, pero es una persona que maneja bien sus emociones, bueno, ahí tiene una ayuda extra, porque esto es de doble dirección. La microbiota se deplaya, se destruye, de alguna manera se enferma por el estrés. Entonces también la importancia del primer cerebro también influye en el segundo, ¿no? La meditación, por eso es que reporta mejorías a nuestra salud digestiva. Entonces, es un camino dos vías. Cuanto más me cuido a nivel mental, mis emociones, más sano va a estar mi sistema digestivo. Cuanto más sano esté mi sistema digestivo, más serotonina se va a dar, más dopamina se va a dar, mejor va a ser mi calidad de vida, también estoy protegiendo mi primer cerebro. Entonces, ahí vemos la importancia de este segundo cerebro. Para concluir, y consejitos quizás que pudiera aportar, que creo que están ya estudiaditos, no me lo estoy sacando yo del tintero, están bastante estudiados, es eso. Intentar tampoco automedicarse ahora y llenarse de suplementos, ¿no? Sería interesante si alguien no se siente bien a nivel emocional, si está tristón de la nada, si está durmiendo mal, ya no solamente por causas externas, o también, y quiera aportarse, ayudarse a través del sistema entérico, evaluar cómo están esos estados vitamínicos para ver si se necesita suplementarse. Por supuesto, mejorar la dieta, consumir alimentos prebióticos y probióticos. Y si hay que tomarlos, yo tomo probióticos y todos los días tomo probióticos, pero también intento ingerir en mi dieta alimentos probióticos, como cuáles, que me preguntan, bueno, ¿y qué alimentos probióticos? El vinagre, todo fermentado, sin abusar. Ojo, hasta algo que puede ser muy bueno, puede convertirse en algo malo si abusamos. Los alimentos fermentados, el kéfir, el chucrut, en pequeñas dosis, un yogurcito de cabra, son alimentos probióticos. Los prebióticos, como les decía antes, que son el alimento, la fibra, para que estos probióticos puedan crecer y multiplicarse, tienen que ver eso con fibras, sobre todo fibras buenas, Fíjense, a mis pacientes que quieren dar un pasito más allá, los celíacos ya, o intolerantes al gluten ya ni se diga, pero los que sí quieren apoyarse con su sistema entérico, yo los invito a que reduzcan, aunque no sean celíacos, a que reduzcan el gluten, a ver cómo se van sintiendo, y no por demonizar en el gluten. Para mí sí es un demonio, yo que soy celíaca sí no lo puedo ver ni en pintura, pero para alguien que no lo sea, sin demonizarlo, yo les invito a que le bajen un poquito. ¿Y por qué? Fíjense, el trigo que tenemos ahora no es el trigo de nuestros abuelos. Bueno, mis abuelos son de un pueblo de Galicia. En ese entonces el trigo tenía otras propiedades. Le llaman el trigo sarraceno. Ahora mismo el trigo que estamos consumiendo está muy procesado, tiene muchísimo gluten. Aparte a muchos productos, porque se les añade porque es un buen espesante, es un buen conservante. Entonces hay muchas personas que simplemente están como saturadas. Entonces los invito a que bajen a ver cómo se sienten. Y también la caseína, que es una proteína, para los que vamos un poquito más allá, también creemos que es proinflamatoria del sistema entérico. ¿Qué tiene caseína? Pues los lácteos. Los lácteos, la lactosa no es lo más inflamatorio de una leche. Según mis estudios, es más inflamatoria la caseína. Entonces, bajar un poquito la caseína, bajar un poquito el gluten, comer más comida de verdad. Hace poco escuché a un chef, cuyo nombre no me acuerdo ahora, un rubito, el inglés, famosito, se me fue el nombre. Bueno, después seguro que me acuerdo. Un chef joven que anda así, los amantes de la cocina a lo mejor lo conocen y me dicen el nombre. Anda así como despeinadito y habla tiene una especie particular de hablar. Bueno, él un día hizo un reto mundial para que ese día se comiera comida de verdad, se comiese comida de verdad. O sea, porque él decía que no estamos comiendo comida de verdad. Nos dedicamos, eso, Jaime Oliver, gracias, Mary Carbonell, gracias, Jaime Oliver, que me encanta. Bueno, Jaime Oliver hizo un reto para que comiésemos comida de verdad.
Yo me quedé pensando, ¿cómo así comida de verdad? Sí, porque nos las pasamos abriendo latas, y entonces no nos tomamos la molestia de picar unos vegetales. Entonces él hizo un reto para eso, ¿no? Y también se tomó la molestia de explicar por qué era importante que los niños comiesen comida de verdad y menos procesados. Entonces, cuando algún paciente quiere, yo no me meto si a alguien no le interesa, pero si yo encuentro esa inquietud, yo les invito a explorar para ver si empiezan a notar, independientemente de lo que esté pasando, estresante, externo, real, para que se protejan, a ver cómo se van sintiendo, a ver si mejora, como les digo, los motivos principales que llevan a consulta, que son ansiedad, ánimo bajo, apatía, anedonia, falta de placer sexual, el sueño, que ahora es tan importante poder dormir bien. ¿Quién no le ha pasado que después de una digestión, voy a ver cómo estoy de tiempo, ya se me estoy quedando corta, después de una digestión pesada, haber comido carne, esa noche descansamos mal? Entonces, haciendo estos pequeños cambios, velando por esa salud intestinal, explorar a ver si eso también te puede incidir en las emociones. Yo los invito a que hagan eso con unos mismos, con ustedes mismos, con sus hijos, que ahora también están manejando mucho estrés. La pandemia es algo que no se escapa a ellos no están recibiendo el calor de sus compañeritos, no están saliendo fuera, los que hacían deporte no están recibiendo el sol. Con más razón tenemos que apoyarlos con sus alimentos para que se sientan bien. Tengo niños deportistas que empezaron a sentirse muy mal y yo llegué a la conclusión que tiene que ver eso, porque estamos comiendo como más azúcar por la ansiedad, no estamos recibiendo sol, y entonces las mejoras, fíjense, la serotonina también tiene que ver con pensamientos negativos. Si la serotonina está baja, puede haber pensamientos negativos y hasta recurrentes, ¿ok? Entonces, serotonina baja, acuérdense, ¿dónde se produce el mayor porcentaje de serotonina? Aparte del cerebro, revisemos el intestino. En algunos casos, así fue mi caso, yo cuando estuve muy mal, yo tenía pensamientos muy, muy negativos, amén de la ansiedad, bueno, todos los síntomas físicos que viví, pero yo tenía muchos problemas relacionados con estabilidad emocional. Todo eso se fue, como reparando todo lo que tenía. Yo tenía mucho daño intestinal por la esterectomía, por todos los medicamentos que recibí, y todo eso se pudo revertir mimando mi sistema entérico. Entonces, yo como soy celíaca tengo que dedicar especial atención a eso, ingerir mis probióticos, pero ustedes que estén escuchando esta charla, aunque no sean intolerantes ni celíacos, y si les interesa, revisen el estado de su intestino, sus estados vitamínicos, para ver cómo se están absorbiendo esos nutrientes, y probablemente el estado anímico puede mejorar, puede mejorar. Voy a terminar mi charla como siempre me gusta hacerlo, con un par de citas. Una es de Gershon, para darle honor a los que realmente tienen los méritos, porque yo estoy replicando conocimientos que fui a lo largo de la vida estudiando, pero hay gente aquí presentando estudios, gente muy seria que habla de esto con rigor, por eso les enseñé estos libros. Tengo por cierto, que el que quiera indagar un poquito más, fíjense nada más el título, lo sugerente, Bugs, Bowels and Behavior, o sea, bichitos, microbiota, intestinos y comportamiento, conducta. O sea, fíjense nada más lo sugerente del libro, lo que nos da, lo que solamente el libro nos sugiere. Este libro es una joya, es muy científico, la verdad es muy científico, pero es para el que quiere dar un paso más allá. Son varios, mira, la editora es Terry Aranga, pero está Martha Herbert. Esta es una joya que Dolly de Mota me la presentó, yo la adquirí, y habla de la microbiota, del intestino, y justamente de lo que se trata hoy, de la conducta, de las emociones, del comportamiento humano. Entonces, hay que darle mérito al que realmente hizo estos trabajos. Yo estoy replicando conocimientos, pero hay gente que hace estudios impresionantes para llegar a estas conclusiones. Y ojo, yo siento que por ahí va a ir hasta la medicina
como dije antes, no solamente del futuro, sino la psiquiátrica. No en detrimento de mis colegas psiquiatras, ni muchísimo menos. Trastornos de la salud mental seguirán existiendo, problemas mentales seguirán existiendo, pero si nos podemos ayudar con bacterias buenas, ahora se han hasta descubierto bacterias buenas relacionadas con esquizofrenia. Hoy se sabe que a ciertos pacientes no diagnosticados y que eran celíacos, no diagnosticados por la enfermedad celíaca, se está tratando como bipolares. Y cuando se trata como es con su sistema entérico, mejora hasta, no todos los enfermos con enfermedad bipolar son celíacos, no. Pero hay muchas expresiones genéticas de trastornos mental que sí tienen que ver con sistema entérico, ¿vale? Entonces, la medicina psiquiátrica probablemente también empiece a apropiarse porque ya se están estudiando hasta incidencia de bacterias, incluso en el cerebro, relacionadas con la ansiedad. Los chinos están haciendo unas cosas interesantísimas, para bien y para mal, así que bueno, no me meto en eso ahora mismo, porque tenemos un virus y qué mejor ahora ver la importancia de lo que está pasando con un bichito microscópico. Miren lo que puede hacer un bichito microscópico. Entonces, ¿cuánto no prestar atención a nuestra propia microbiota que vive dentro de nosotros? Ojo, unos me preguntan, ¿pero por qué le llamamos microbiota? No es flora intestinal. Les aclaro rapidito. Antes se llamaba flora intestinal porque se pensaba que los microbios estos buenos se alojaban más en el intestino. El término cambió a microbiota porque hay otras zonas del cuerpo, como les decía antes, hasta en los ojos tenemos microbiota, entonces se amplió. E incluso se habla de microbioma, porque hay personas que están estudiando el ADN de estos microbios, entonces le llamamos microbiota. Entonces, para concluir, hay una relación de las emociones con el sistema entérico. El sistema entérico se relaciona por esas 4 vías con el cerebro. El cerebro también se relaciona con el sistema digestivo, cómo no, pero ese sistema digestivo tiene vida propia e influye en nuestras emociones. Entonces, si queremos sentirnos bien, tenemos que cuidarnos, tenemos que alimentarnos bien, a la par de que obviamente trabajamos nuestras emociones y trabajamos el estrés porque eso genera cortisol que también afecta el sistema digestivo. Entonces, dice el profesor Gershon que el sistema entérico jamás compondrá silogismos, escribirá poesía o abordará el diálogo socrático, pero a pesar de ello es un cerebro, y añade que si bien Descartes formuló su forma máxima, pienso, luego existo, pudo hacerlo gracias a sus entrañas. ¿Ok? Y ya para terminar con una nota ya un poquito jocosa, hace poco escuché la charla de un psiquiatra que yo sigo, que es de mi línea. Trabaja la psicología profunda, pero mete la propaganda por ahí a sus pacientes del colon y los mete por ahí intentando que se alimenten bien y se suplementen si es necesario. Él contaba en una charla que él estaba tratando con un paciente que tenía cierto trastorno que implicaba el manejo difícil con otras personas, exteriorizar sus sentimientos, por unas condiciones que tenía, ¿no? Entonces él trabajó la terapia muy bien, a la par que le habló muchísimo de esto que les hablé yo, de la microbiota, de la inflamación, de la serotonina, de la dopamina, tanto lo llevó a este tema, que un día él, que tenía como una incapacidad de amar o de expresar, más que nada de expresar sus emociones, le llegó con una carta al psiquiatra y le dice, mira lo que le escribí una carta a mi novia. Y el psiquiatra, oye, qué bien, cómo hemos avanzado, porque él llegó a consulta porque le costaba mucho expresar lo que sentía. Entonces le lee al psiquiatra la carta, esto lo cuenta el psiquiatra en una charla con el permiso del paciente, ¿no? Entonces le lee el psiquiatra la carta, donde él expresa el amor a la novia, y termina la carta de esta manera. En resumidas cuentas, Rosario, te amo desde lo más profundo de mi colon, desde mi colon te amo. Entonces, bueno, amen su colon también, queridos oyentes. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Alicia, por todas estas intervenciones y la charla. La gente ha estado aquí en el chat haciendo algunas preguntas que se han ido respondiendo a lo largo de que tú has estado hablando la charla.
Les acabo de recomendar también el libro Todo me cae mal, también se lo presté a una clienta, y es de John Ospina Nieto. Él es un gastro colombiano, lo venden en El Hombre de la Mancha y creo que vale como $13, pero es fabuloso, cortito y sencillo. Este otro libro se llama La Biblia de la Salud Intestinal, que realmente es gruesecito, pero es como una Biblia real. Y este es del doctor Gerard Mullin, que voy a estar poniéndolo aquí también. Es muy completo y abarca mucho de lo que hablan todos los otros libros. Algunas me preguntaron también sobre Cerebro de Pan. Cerebro de Pan es del doctor David Perlmutter, y él tiene una saga de 3 libros. El último es Más allá de tu cerebro, que es precisamente habla de la conexión del sistema nervioso con el yo lo leí, sí. Y es fabuloso, es mucho más abarcador que el Cerebro de Pan como tal, porque bueno, demonizamos el gluten en cierta forma. Solamente los celíacos o sensitivos al gluten deben demonizarlo. La gente que realmente no está diagnosticada no tiene por qué. Definitivamente que Rocío, Alicia y yo es el diablo, pero para nosotras, eso no quiere decir que sea el diablo para todo el mundo. O sea, el que es celíaco, pues definitivamente que para nosotras no lo podemos ver ni en pintura, como muy bien dijiste, pero para el resto de las personas pueden bajar el consumo, como ya tú muy bien explicaste, por el tema de cómo el gluten ha sido manipulado y manejado en los últimos años. Sabemos que el gluten es parte causante de la inflamación como tal, y muchas personas también empezamos, después de cierta edad, vamos a decir que 40 en adelante, a que se nos olviden las cosas, a tener estos nublamientos mentales, este tipo de cosas, y no sabemos que tiene que ver muy relacionado con la alimentación que llevamos. Entonces, si nosotros llevamos una alimentación llena de productos inflamatorios, uno de los puntos que me preguntaban hace un ratito que cuál era la dieta antiinflamatoria, bueno, la dieta del protocolo AIP es una dieta antiinflamatoria que se basa en mayor cantidad de proteínas y vegetales y frutas, evitando los alimentos inflamatorios. Y voy a repetir los alimentos inflamatorios que también utilizamos mucho en Panamá. Además del gluten, que es la proteína del trigo, cebada, centeno, tenemos la caseína, que es la proteína de la leche, la lactosa viene siendo el azúcar de la leche, la lectina, que es la proteína de las miniestras, pero también tenemos entonces el maíz. Muchas personas son intolerantes al maíz. El maíz es muy común en la dieta panameña, sobre todo a raíz de los tratados de libre comercio. Nosotros empezamos a importar maíz americano. El maíz americano es el maíz que hizo Monsanto, que sembró Monsanto, que es un maíz que tiene degeneración y es transgénico. Monsanto, pues definitivamente que ha puesto estas semillas alrededor de todo el mundo, y el maíz que consumimos a nivel mundial hoy en día es mucho más transgénico. El maíz no solía ser amarillo, y hoy vemos su color amarillo. Es por eso que también vemos que el maíz inca o peruano es blanco, y vemos que hay esta tendencia en Panamá, sobre todo que somos tan americanizados, a tener el maíz amarillo. Tú vas a Centroamérica y ves que la tortilla de maíz de ellos es blanca, que no tiene nada que ver con el maíz que estamos consumiendo nosotros en Panamá, así que hay que tener mucho cuidado. Por más que ese maíz sea natural, hecho en las tierras de Panamá, puede causar inflamación a muchas personas porque ya la semilla viene transgénica. Imagínate entonces ese corn on the cob que vemos en el paquete, que todo el mundo le hace fácil congelarlo y hacerlo, es aún peor. Entonces, cada persona tiene su propia individualidad y le puede caer mal muchas cosas. Vamos a decir, a Rocío, además del gluten, le puede caer mal la lactosa, a mí me puede caer mal el maíz, a Alicia le puede caer mal la caseína. O sea, siempre que tenemos temas con inflamación y sensibilidad, podemos tener tendencia también a tener una sensibilidad a un segundo alimento. No solamente porque ya somos celíacos, solo es el gluten. Vamos a tener una sensibilidad hasta que ese intestino no se termine de cerrar y no se haga una alimentación adecuada. Entonces, esto quería pues dejarlo un poco más claro, porque la bioindividualidad de la persona, y cuando hablamos de bioindividualidad es que lo que a mí me cae mal, a lo mejor a ti te cae bien, y lo que a ti te cae bien, a mí me puede matar. Entonces, eso es muy importante, que no sigamos estas dietas
que son como moda o que abarcan a mucha gente, a lo mejor es buena para ti como a lo mejor es mala para ti. Entonces, es por eso que hay gente que rebaja o no rebaja con una dieta o otra dieta, y la idea es que tú comas para alimentarte, que tú comas para poder que tu cuerpo se nutre de la manera que tu cuerpo se tiene que nutrir. Entonces, eso solamente lo vas a saber tú probando. Y sacando un poquito el tema de la flora y las bacterias, también hoy en día ya incluso se ha denominado algunos microorganismos que son los causantes a que uno tienda a ser una persona delgada o que uno tienda a ser una persona más gorda. Y a lo mejor tenemos una flora con ese tipo de microorganismos que nos están haciendo que no perdamos de peso. Es por eso que la flora debe mantenerse saludable con una alimentación saludable. Entre más uno come verduras y vegetales y frutas, pues más ganas te van a dar de comer verduras y vegetales y frutas, pero entre más uno come dulce y azúcares refinados, más ganas te van a dar de comer azúcares refinados, y el azúcar refinado está alimentando las bacterias malas del intestino. Entonces es importante que no sigamos alimentando ese bichito malo, como le digo yo, sino que alimentemos a los buenos con los vegetales, que es lo único que tienen en común todas las dietas que existen en el planeta, el aumento e incremento de vegetales. Voy a seguir aquí viendo en el chat a ver si hay algunas... Hay una pregunta de una colega a la que quiero muchísimo, que se llama Celeste González, que ella dice: la diabetes es una condición cada vez más extendida. Hay un tipo de características emocionales más comunes en los diabéticos. Eso es súper interesante y da para una charla larga. Y sí, sí. De hecho, hay diabéticos cuyo sistema de insulina, de producción de insulina y que tienen que ver con el páncreas. Hay estudios muy, muy puntuales de cómo es el intestino de estas personas, qué está pasando con ese páncreas, qué está pasando con esa microbiota y qué entonces en contrapartida está pasando con el estado emocional. Yo después, más adelante, si Celeste quiere comunicarse conmigo, le puedo dar literatura interesantísima de justamente los estados anímicos en una buena parte de personas que tienen diabetes. Y cómo también algunos celíacos, una vez que cuidan su dieta, dejan de ser insulino dependientes por la enfermedad celíaca, pero eso es un tema ya más de salud física, ¿no? Pero a nivel emocional sí hay mucha conexión. Celeste, yo después te escribo más adelante, porque eso da para mucho. Alicia, una de las personas estaba preguntando en dónde podían encontrar tu libro para comprarlo. Sí, que se comunique conmigo y yo se lo hago llevar. En los Rivalmi los tengo, queda uno que otro, pero cualquier cosa que me escriba y yo se lo hago llevar. Se lo hago llevar a su casa, si quiere, ¿no? Que le puedo dejar aquí mi celular y si quiere se lo escribe Katy, o que me contacte por correo electrónico, no sé, y ahí yo se lo hago llegar. Pero en los Rivalmi ellos tienen, el de Costa del Este sé que todavía tiene alguno. Abocat Sí. también lo tiene, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Ese fue el primer lugar en el que puse el libro, porque además es un lugar que le tengo muchísimo cariño y suelo comer mucho ahí, y ahí está mi libro también, sí. Sí, bueno, yo también les quiero recomendar el mío que acabo de lanzar, El Balance de los Malabares, que también está en mi página web y en Amazon, ladysingluten.com, para quien lo quiera adquirir, que habla sobre la vida integral. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que tenemos ya todas las preguntas abarcadas. Me preguntaron también sobre el tema del uso de los probióticos, si era recomendado o no. Contesté hace un ratito y lo quiero aclarar en vivo, porque muchas personas se automedican. Entonces dicen, ay, bueno, vamos a limpiar este intestino de cero, y se meten probióticos de 200 billones. Eso también hay que tener un poquito más de cuidado, porque como vemos que en el lining o en el tejido del intestino se forma la dopamina, la serotonina y todo este tipo de cosas, pudiésemos también alterarla con un abuso. O sea, todos los extremos son malos. Sí. Una persona sana tiene recomendado tomar 10 billones de probióticos. Normalmente los comunes son lactobacilos y bifidobacterium. Esos son los más comunes, que son buenos microorganismos para nuestra flora. Sin embargo, cuando ya hay personas que padecemos del intestino permeable, enfermedades celíacas o autoinmunes, en ese momento pues ya podemos recomendar probióticos de mayor cantidad de billones.
Y también se recomienda que tenga más de 10 cepas, no solamente estas dos, porque significa que nuestra flora está completamente en disbiosis o que está en una flora mal configurada. Entonces, para volverla a configurar, es necesario eliminar los productos que son tóxicos para nuestro cuerpo o inflamatorios. Y entonces, una vez eliminados, después de 30 días, uno puede empezar a consumir los probióticos para repoblar esa flora intestinal. Y esa flora intestinal entonces ya llevaría sus 10 variedades de cepas para poder entonces tocar todo el microorganismo que realmente necesitamos, que sea un microorganismo activo y que sea poderoso. Eso es lo que se recomienda, pero sí hay mucha gente que tiende a irse al extremo. A mí no me gustan más de 50 billones sin receta médica, porque ya después entonces podrías alterar tu propio comportamiento y ir a un extremo de depresión, ansiedad o de ansiedad, depresión, y eso tampoco es lo que se requiere. Entonces, ya hoy en día hasta trasplantes de flora hay en Estados Unidos. Panamá todavía no tiene eso legalmente, exceptuando a menos que te encuentres una bacteria que se llama Clostridium difficile. Entonces te pueden dar permiso legal para hacer ese trasplante de flora. El trasplante de flora es como quien trasplanta el hígado, como quien trasplanta cualquier otro órgano. Entonces es muy delicado los trasplantes de flora. Sin embargo, ya en Estados Unidos están tan avanzados que personas que quieren adelgazar están haciendo trasplantes de flora solo para adelgazar, como hablaba hace un ratito de este tipo de bacterias. O sea que la evolución en la microbiota ha avanzado tanto en los últimos años que realmente estoy segura, como dice Alicia, que vamos a tener una infinidad de nuevas tendencias, sobre todo ahora después de estos momentos en que vemos que la salud está primando más que lo que valorábamos antes. Creo que la flora es uno de los grandes descubrimientos de este siglo. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles serían los estudios que recomienda Alicia para medir a un paciente cómo está su sistema entérico? ¿Y cómo se miden los niveles de dopamina y serotonina? Bien, esto es muy complejo. O sea, yo podría presentar muchísimas evaluaciones y hay zapatera a sus zapatos. Hay personas que se dedican a esto. Yo el otro día escuché una charla de una experta en microbiología inmunológica, una cosa, y hace unos estudios impresionantes. Aquí en Panamá también a través de ese. O sea, hay gente que se dedica de forma exhaustiva y son los verdaderos expertos. Yo simplemente, para tener como un panorama así, a simple vista, es para ver cómo se está absorbiendo nutrientes, vitaminas y minerales, que son la vitamina D, el ácido fólico, la B12, la ferritina. Si en sangre están bajitos, entonces una posibilidad es que es lo que hablamos, de todo lo que hablé antes, ¿no? Que estamos comiendo mal, se está absorbiendo mal, puede haber un intestino permeable, puede haber disbiosis o puede haber inflamación. Entonces, son 4 medidores de sangre que no, es algo sencillito, ¿vale? Medir nivel de dopamina y serotonina, eso sí ya atañe más a los psiquiatras, eso no es tan fácil. Esos son estudios mucho más complicados, pero el gran medidor es uno mismo. O sea, cómo uno más o menos se da cuenta, se puede medir a través de esa sintomatología, ¿no? La ansiedad, el sueño, una vez lo dijo justamente la dueña de Avocat, la calidad del sueño, uno ya puede, aparte de la melatonina que se va perdiendo con la edad, aparte de otros factores, y la menopausia, pero el sueño es un gran medidor, uno, de cómo manejamos el estrés y los problemas, pero también de cómo se está generando la serotonina en el cuerpo. Entonces, evaluarnos qué tan ansiosos estamos, qué tan bien estamos durmiendo, si estamos irritables, si estamos comiendo de más. Esos son ya como uno mismo puede ser, y el propio médico, uno también puede ser un poquito el propio médico de uno mismo, leerse a uno mismo es muy interesante en esto, ¿no? No porque los doctores la hagan mal, para nada, los doctores son nuestros gran aliados y nunca mejor dicho ahora lo que estamos viviendo, pero hay cosas que uno puede revisar por uno mismo a través de esos síntomas y mandar a su médico de cabecera estos exámenes sencillitos, que si salen bajitos, entonces puede ser que no estemos absorbiendo bien y derivado a esto, nuestro sistema entérico haya que trabajarlo un poquito más.
ya sea suplementándolo y sobre todo comiendo mejor. Todo en su balance, ¿no? Como dijo Amira, los celíacos sí tenemos que ser más estrictos, pero los demás que no lo son, comer con un balance, comer de todo un poco con balance, sin abusar de las cosas que ya sabemos que son. Hay cosas que sí están muy estudiadas, como el azúcar, por ejemplo, sí está súper estudiado. Incluso la Johns Hopkins a pacientes con depresión le eliminan el azúcar, ¿no? Entonces, tener cuidado especial con esos alimentos. Ayudarse un poquito siempre con buena comida, evitar carne por la noche también, tomar legumbres si no nos caen pesados, vegetales amigables, comida amigable, pero uno mismo también se da cuenta y se conoce bien y ahí te puedes dar cuenta cómo está, pero se puede medir, ¿eh? O sea, Sí. pero eso es más complicado, más difícil, compete a psiquiatras, son estudios que no son, unos dicen que Son no tienen baratos, validez. o sea, no No son son baratos. baratos, la Por lo comunidad. menos el tema, perdón que te interrumpa, la mejor medición en estos temas es el estudio de ácidos orgánicos, porque te mide la microflora, si hay disbiosis o no hay disbiosis, las vitaminas, Exacto. y adicional también te mide la dopamina, la serotonina y todos los neurotransmisores. Sí. Entonces es como el más completo, pero estamos hablando de un estudio que entre 350 a 450 dólares, que personas que ya padecen de un intestino permeable, es recomendable que lo hagan una vez al año. Sin embargo, si no tienes esto, no es recomendable empezar por allí cuando puedes empezar con estudios mucho más baratos, identificándote como lo dice Alicia, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que hemos abarcado todas las preguntas. No sé, Katy o Alicia, si quieren algo. Dicen, ¿cuándo es el próximo conversatorio? Alicia, Bueno, casualmente. Alicia ya la estamos adoptando en Somos Celíacos PTY como nuestra psicóloga de apoyo, así que esperamos tener conversatorios todos los meses, algo que podamos compartir. Este tema es muy, muy extenso y ahorita estamos comenzando con este tema del cerebro y el intestino para empezar la conexión, pero vamos a traer muchísimos otros temas. Estuvimos conversando con Alicia a ver si de repente el otro mes hablamos sobre cómo lidiar con un nuevo diagnóstico y la pareja. Ese es un tema que vemos que también pues hay veces que necesita un poco de apoyo de cómo manejar esta situación, porque la pareja pues definitivamente que no tiene el diagnóstico y a lo mejor no lo entiende. Entonces yo creo que ese va a ser como el próximo tema que vamos a estar tocando el otro mes. De igual forma, les queremos pedir el favor que si están interesados en que se les notifique sobre el grupo de apoyo que vamos a realizar con Alicia, pues nos escriban en los comentarios abajo. Si quiero formar, avísenme y nosotros poder ir teniendo como un sondeo de cuántas personas tendremos dentro de estos conversatorios. Tengo aquí una persona que comenta que no es celíaca, pero que le interesa muchísimo el tema de la comida sana y desinflamatoria, Alicia. Hay un libro muy bueno. Están aceptados en el apoyo. Este libro, como ya no tiene que ver con las emociones, pero para la digestión, este libro es súper bueno. Me lo recomendó Dolly de Mota. Si la persona sigue ahí, este libro es buenísimo. Habla también de alimentos concretos, de probióticos, una lista de qué probióticos, pero siempre, obviamente sí es mejor tener a alguien como de cabecera que te guíe, ¿no? Porque es lo que dices tú, Katy, no hay que tomarse esto, automedicarse ahora con 100 millones de... Yo sí tomo grandes dosis porque yo fui poquito a poquito, ¿no? Claro. Con mi tema de la flora, pero hay que empezar bien poquito. Yo también estoy como en mis 50 billones ya, pero ya es un tema ya que lo conocemos y lo manejamos. Sí, exacto. Preguntan, ¿qué emociones están vinculadas con el cáncer de colon? Eso ya es más complejo. Eso es muy interesante. Es muy interesante, pero eso da para una charla bien larga porque el cáncer de colon... como uno de los temas para las próximas charlas. Invitar a un gastro. Hay mucho interesante que hablar ahí de las emociones y el colon. Desde la psiquiatría, desde el sistema entérico, desde la parte genética, obviamente, el estreñimiento por la falta de microbiota, pero bueno, manejo a veces del tema del estrés también. O sea, hay muchas cosas que inciden. Pero la emoción, obviamente, paciente con cáncer de colon, y si encima está con medicación, hay que cuidar mucho esa salud emocional de esa persona. Porque imagínate, estamos hablando del intestino, que produce serotonina. Si hay un cáncer, esa producción probablemente esté deficiente, ¿no? Entonces, esa persona puede
está en riesgo de deprimirse. Necesita mucho apoyo, mucho apoyo. Perfecto. Bueno, yo creo entonces que ahora sí podemos ir ya retirando a todas las personas que nos han acompañado. Estamos súper agradecidos. Y igual sigan las cuentas, por favor, de las redes sociales en Instagram de Somos Celíacos PTY, Sin Tacnidad PTY y Ladies Sin Gluten, para que se puedan enterar de todos los live y webinars que vamos a seguir llevando a cabo. Alicia, ¿tú tienes Instagram? Sí, Alicia Reguas, me pueden buscar, sí. Y tengo otro que se llama Las Cuentas del Collar Roto. Tengo 2 cuentas. Ahí en las cuentas del Collar Roto habla un poquito más de la parte digestiva. El otro ya es multifacético. Sí, tengo Instagram. Y lo pueden buscar Alicia Reguas. Creo que es así, sencillito. Súper. Listo, entonces, ahora sí ya, ahí está Katy colocando en el chat, están las cuentas de Instagram de las que se pueden hacer referencia para las próximas actividades que vamos a tener. Perfecto. Súper. Bueno, pues gracias por la atención, a los que todavía están ahí, un abrazo, y los que de otros países también, somos hermanos en esto, estamos en contacto y ojalá les haya gustado y servido, aunque sea un poquito. Estamos unidos en esta hermandad y a través de las redes. Me despido y gracias por la atención. Gracias, chicas. Chao. Rocío, Katy. Chao. Chao.